lista que aparece ahí aquí la lista de Classroom, ¿sí? Nos vamos en orden, cada quien aproximadamente de un párrafo, empezando por Alexis Salvador. Alexis, adelante. Sí. Diseño de pavimentos rígidos. Las capas que conforman el pavimento rígido son la subrasante, subbase y losa o superficie de la rodadura, como se muestra en la figura 3.1. Los elementos y funciones de un pavimento rígido son: subrasante, es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimento y que se extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto. Esta capa puede estar formada en corte o relleno, y una vez compactada debe tener las secciones transversales y pendientes especificadas en los planos finales de diseño. El Arturo. espesor Arturo Alejandro, seguimos contigo. Sí, ingeniero. Su base es la capa de la estructura de pavimento destinada fundamentalmente a A ver, soportar, espérame que te brincaste un párrafo, Arturo. Sí, En el espesor de pavimento. Sí. El espesor de pavimento dependerá en gran parte de la calidad de la subrasante, por lo que este debe cumplir con los requisitos de resistencia, incompresibilidad, inmunidad a la expansión y contracción por los efectos de la humedad. Por consiguiente, el diseño de un pavimento es esencialmente el ajuste de la carga de diseño por rueda a la capacidad de la subrasante. Se considera como la cimentación del pavimento, y una de sus funciones principales es la de soportar las cargas que transmite el pavimento y darle sustentación, así como evitar que el terraplén contamine el pavimento y que sea absorbido por las terracerías. Ok, está ahí. Brian. Subbase. Es la capa de la estructura del pavimento destinada fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas a la superficie de rodadura de un pavimento, de tal manera que la capa de subrasante la pueda soportar absorbiendo las variaciones inherentes a dicho suelo que pueden afectar a la subbase. La subbase debe controlar los cambios de volumen y elasticidad que serán dañinos para el pavimento. Se utiliza además como capa de drenaje y controlador de ascensión capilar de agua, protegiendo así a la estructura del pavimento, por lo que generalmente se usan materiales granulares. Al haber capilaridad en épocas de heladas, se produce un hinchamiento del agua causado por el congelamiento, lo que produce fallas en el pavimento si este no dispone de una subrasante o una subbase adecuada. Carlos, Omar. Losa, superficie de rodadura. Es la capa superior de la estructura de pavimento construida con concreto hidráulico, por lo que debido a su rigidez y alto módulo de elasticidad, bastan su capacidad portante en la losa más que la capacidad de la subrasante, dado que no usan capa de base. Procedimiento de diseño. Para el diseño de pavimento rígido se asegura el método AASHTO, que se presenta a continuación. La fórmula general para el diseño de pavimentos rígidos está basada en los resultados obtenidos de la prueba AASHTO. La fórmula es la siguiente. La fórmula, ¿qué digo, profe? Ok, nada, compañero, déjamelo a mí. Ok, gracias. Bueno, aquí, jóvenes, la fórmula básicamente está integrada por dos componentes, ¿sí? Vemos en el lado izquierdo que es el tráfico, ¿sí? Y en el lado derecho vemos lo que es la desviación normal estándar, el error estándar combinado, el espesor, la serviciabilidad final, el módulo de ruptura del concreto, los coeficientes de drenaje de la subrasante de la subbase, el módulo de transferencia de carga, el módulo de elasticidad de concreto y el módulo de reacción de la subrasante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va
a pasar ahí, jóvenes? Bueno, ahí todos los datos los conocemos, jóvenes. El tráfico lo conocemos, ¿por qué? Porque lo vamos a obtener en base a nuestro aforo y en base a nuestro análisis de tráfico para sacar nuestros ejes equivalentes, ¿sí? La desviación normal estándar pues es un dato estadístico, lo tenemos. El error estándar combinado también. El espesor, ese no lo tenemos, muchachos, ¿sí? Entonces, ese espesor, ¿cómo va a pasar aquí? Bueno, según la fórmula, hay que proponerlo, ¿sí? Para que en lugar de ser una variable sea una constante y hacer las operaciones, ¿sí? Entonces, el espesor sería nuestra única variable, que es el que vamos a encontrar, ¿sí? Por medio de iteraciones. ¿Cómo va a ser eso? Ahorita les explico. La serviciabilidad, esa serviciabilidad también la conocemos. La serviciabilidad, bueno, el delta PSI es la diferencia de serviciabilidad, ¿sí? La serviciabilidad final, pues también la vamos a conocer, que está en función del tipo de camino. El módulo de ruptura del concreto, que es el S', pues obviamente también lo vamos a proponer, entonces también es un dato conocido. El coeficiente de drenaje, ese está en función de nuestro terreno natural, la subrasante y la subbase, y la topografía, obviamente. Entonces también la vamos a conocer. El J, que es el módulo de transferencia de carga, pues es un coeficiente también, ¿sí? Que como ya vimos, la transferencia de carga pues, está en función de si tiene pasajuntas o si tenemos confinamiento lateral en nuestra losa. Entonces también lo vamos a conocer, ¿sí? Por ahí aparece también nuevamente el D del espesor, ¿sí? Entonces el que propongamos lo vamos a colocar en los dos factores, ¿sí? Luego tenemos nuestro módulo de asticer concreto, que también lo conocemos, y nuestro módulo de reacción del suelo, que también lo conocemos, ¿sí? Entonces, D es nuestra única variable, ¿sí? Pero vamos a proponerla, esa D, con ese valor propuesto vamos a obtener los datos del lado derecho, ¿sí? Y los vamos a comparar con el del lado izquierdo. Al momento de que esos dos sean iguales o tengan una variación mínima, jóvenes, quiere decir que nuestro proyecto está adecuado. ¿Qué quiere decir? Que el espesor propuesto soporta el tránsito que nosotros estamos proyectando, ¿sí? Si el espesor o si el valor del lado derecho me da muy bajo comparado con el valor del tránsito, entonces quiere decir que mi pavimento no resistirá el tránsito proyectado para esa vida útil, ¿ok? Entonces, en términos generales, así es como vamos a trabajar esta ecuación. Y como lo hicimos en pavimentos, jóvenes, pues esta ecuación la vamos a resolver por medio de nomogramas o la podemos configurar en lo que es en una hoja de Excel, ¿sí? Para estar iterando y que nos dé la solución correspondiente, ¿vale? Entonces seguimos con Cecilia. Sí, ingeniero. El procedimiento de diseño normal es suponer un espesor de pavimento e iniciar a realizar tanteos. Con el espesor supuesto, calcular los ejes equivalentes y posteriormente evaluar todos los factores adicionales de diseño. Si se cumple en equilibrio en la ecuación, el espesor supuesto es resultado del problema. De lo contrario, debe de seguir haciendo tanteos. Las variables de diseño de un pavimento rígido son: inciso A, espesor; inciso B, serviabilidad; tránsito, transferencia de carga; propiedades del concreto; resistencia a la subrasante; drenaje y confiabilidad. Inciso A, el espesor. El espesor del pavimento de concreto es la variable que se pretende determinar al realizar un diseño. El resultado del espesor se ve afectado por todas las demás variables que intervienen en los cálculos. Serviciabilidad. Ahí, La Cecilia, serviciabilidad. le damos oportunidad a Daniel, Ulises. Sí, serviciabilidad. La serviciabilidad se define como la habilidad del pavimento de servir al tipo de tráfico, autos y camiones
que circulan en la vía. Se mide en una escala del 0 al 5, en donde 0 significa una calificación para pavimento intransitable y 5 para un pavimento excelente. La serviciabilidad es una medida sujeta de la calificación del pavimento. Sin embargo, la tendencia es poder definirla con parámetros medibles. Índice de servicio. ¿Le sigo? Espérame, Daniel, tantito, ¿sí? Aquí tengan cuidado, jóvenes, con la serviciabilidad, ¿sí? Como lo dice el párrafo anterior, es una medida subjetiva. ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues se juntan 5 personas, 4 o 5 personas en un vehículo, transita a una velocidad regular de 20, 30 kilómetros por hora y valoran el estado en el que circula el vehículo, ¿sí? Ahí le ponen desde intransitable hasta excelente, pero obviamente pues es a criterio de las personas que van allá arriba, ¿no? Como lo dice el mismo párrafo, jóvenes, la tendencia es a que sea algo más, digámoslo así, medible, ¿sí? Por lo que se están implementando medidas como lo es el IRI, el Índice de Regularidad Internacional, ¿sí? Donde ya es un instrumento el que nos determina la regularidad y en función de la regularidad vamos a calificar nosotros nuestro índice de servicio, ¿sí? Y como aquí lo dice, pues es de intransitable a excelente. ¿Ok, jóvenes? Entonces seguimos con Fernando. Sí. El índice de servicialidad inicial, PO, es la condición que tiene un pavimento inmediatamente después de la construcción del mismo. Para su elección es necesario considerar los métodos de construcción, ya que de esto depende la calidad del pavimento. Usando buenas técnicas de construcción, el pavimento de concreto puede tener una serviciabilidad PO igual de 4.7 a 4.8. En la figura 3.2 se puede observar que mientras mejor se construya inicialmente un pavimento o bien mientras mejor el índice de serviciabilidad inicial tenga mayor será su vida útil. Ok, gracias, Fernando. Ojo, jóvenes, ¿sí? P0, ¿sí? Es de 4.7 o 4.8, ¿sí? ¿Por qué no manejan 5 si 5 es la calificación excelente? Bueno, porque hay el simple hecho, jóvenes, de que los pavimentos rígidos tienen juntas y ya la junta no deja que sea una regularidad excelente, ¿ok? Adicional a esto, siempre durante el procedimiento constructivo hay por ahí alguna ligera deformación que me impide que nuestra superficie esté totalmente regular, ¿sale? Entonces, por eso es que se le coloca un P0 de 4.7 o 4.8, que vendría siendo muy bueno, pero no llega a ser excelente, ¿sí? Entonces, eso es lo que van ustedes a utilizar para su proyecto, ¿sí? Ahora, adicional, obviamente no es lo mismo si van a realizar el trabajo con una pavimentadora autopropulsada o si lo van a hacer a mano, como lo vimos en algunas presentaciones, con el sistema de por losas, hacían una losa no, una losa sí, una losa no, una losa sí, y al día siguiente las losas que no habían colado, pues las colan, ¿sale? Entonces eso también me deja mucha irregularidad. Entonces si lo hacemos por ese sistema, pues obviamente bajaría como hasta un 4.2, 4.3, ¿sí? En este caso la recomendación pues es de 4.7, 4.8, la serviciabilidad inicial, ¿sí? Y lo que esta tablita, jóvenes, los que se dediquen a pavimentos, la van a utilizar mucho, ¿sí? Que es la vida útil, en lo que son las X, las abscisas, y el índice de servicio, en lo que son las ordenadas, ¿sí? De acuerdo a su índice de servicio inicial, pues así mismo se va a alargar también la vida útil del pavimento, ¿sí? Si tienen una regularidad muy mala, pues la durabilidad será baja.
Si tiene una uniformidad muy buena, pues la vida será también más larga, ¿ok? Entonces, seguimos con Heriberto García. Sí, el índice de serviciabilidad final PT tiene que ver con la calificación que esperamos tenga el pavimento al final de su vida útil, o bien el valor más bajo que pueda ser admitido antes de que sea necesario efectuar una rehabilitación, un esfuerzo o la reconstrucción del pavimento. Los valores recomendados de la serviciabilidad final PT para el caso de México se pueden observar en la tabla 3.1. Valores de serviciabilidad final en función del tipo de camino. Autopistas 2.5, carreteras 2, zonas industriales 1.8, pavimentos urbanos principales 1.8, pavimentos urbanos secundarios 1.5. La diferencia entre ambos índices P0 menos PT se define como pérdida de serviciabilidad. Ok, gracias, Heriberto. Sí. Entonces, a ver, jóvenes, ¿por qué en la autopista la servicialidad final debe ser con un valor más alto que, por ejemplo, en pavimentos urbanos secundarios? Tal vez porque la velocidad de los automóviles es mayor ahí. Exactamente, ¿sí? En una autopista o en una carretera principal, la velocidad de los automóviles pues, es mayor, ¿sí? Por lo que un pavimento en mal estado, pues trae consecuencias a la seguridad tremendas, ¿vale? Mientras que en pavimentos secundarios, por lo general la velocidad es muy baja y es por eso que se permiten, digámoslo así, que estén un poco más deteriorados, ¿sí? O que podamos alargarle la vida útil un poquito más, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, jóvenes. En zonas industriales, si se fijan, hay un valor de 1.8, que es un valor medio, ¿sí? Y lamentablemente, si nosotros vamos a la ciudad industrial aquí de Morelia, pues vamos a ver que realmente todos, yo creo que están en el 0.5, ¿sí? Que apenas si son transitables, ¿vale? Cuando debe ser al revés, jóvenes. ¿Por qué las zonas industriales deben de tener una buena calificación? Bueno, pues simplemente porque se transportan productos, ¿sí? Y productos de cualquier valor, ya sea agroindustriales. Imagínense, van ustedes con un camión lleno de jitomate, a lo mejor se descuida un poco el operador del tráiler y cae en un bache, pues ya no es jitomate, ya va a llegar como catsup, ¿sí? O traen un cargamento de puras pantallas de LED, ¿sí? De 75 pulgadas, jóvenes, caen en un bache, pues ya alguna por ahí sufrió algún daño, ¿sí? Entonces, por eso que también en zonas industriales debe de cuidarse y debe de atenderse de manera oportuna lo que son las carreteras, ¿sí? Y acuérdense, jóvenes, en la fórmula que vimos del diseño de pavimentos, pues vamos a utilizar el delta PSI, ¿sí? Que es la diferencia o la pérdida de serviciabilidad entre el P0 y el PT. Aquí en este párrafo ya sabemos de dónde obtenemos el P0, que es la serviciabilidad inicial, y dónde obtenemos el PT, que es la serviciabilidad final, ¿sí? Entonces ya tenemos serviciabilidad inicial, serviciabilidad final y la pérdida de serviciabilidad. ¿Sale, jóvenes? Así de simple, no hay que hacer más nada de numeritos ni nada, ¿ok? Con esto ya lo ponemos como nuestras variables conocidas para sustituirlos en la fórmula. Seguimos ahora con Imanol Vargas. Sí. Inciso C, tránsito. El tránsito es una de las variables más significativas del diseño del pavimento y, sin embargo, es una de las que más incertidumbre presenta al momento de estimarse. Es importante hacer notar que debemos contar con la información más precisa posible del tráfico para el diseño, ya que de no ser así podríamos tener diseños inseguros o con un grado importante de sobrediseño. Debido a esto, en este trabajo se tratará de manera sencilla esta parte. La metodología AASHTO considera la vida útil de un pavimento relacionada al número de repeticiones de carga que podrá soportar el pavimento antes de llegar a las condiciones de servicio final predeterminadas para el camino.
El método AASHTO utiliza en su formulación el número de repeticiones esperadas de carga de ejes equivalentes, es decir, que antes de entrar a las fórmulas de diseño debemos de transformar los ejes de pesos normales de los vehículos que circulan por el camino en ejes sencillos equivalentes de 8.2 toneladas, también conocidos como ESALS. Lo conducente es realizar los cálculos para el carril de diseño, seleccionado para estos fines por ser el que mejor respuesta presenta a las condiciones críticas de servicio de la calle o camino. Existen algunos factores que nos ayudan a determinar con precisión el tráfico que circula en el carril de diseño. Estos factores se muestran en la siguiente tabla. Porcentaje de ejes equivalentes. Número de carriles en una dirección. Y porcentaje de ejes simples equivalentes de 82 kilonewtons en el carril de diseño. Para 1 corresponde 100, para 2 el rango es de 80 a 100, para 3 60 a 80, para 4 50 a 75. ¿Le sigo? No, espérame. ¿Sí? Entonces, jóvenes, si se fijan, pues realmente esto no es nuevo. Justamente es de manera similar a lo que hicimos en pavimentos flexibles. ¿Sí? Aquí nada más nos dan esta recomendación de el porcentaje de ejes equivalentes en función del número de carriles en cada dirección, ¿sí? Pero es lo que ya habíamos analizado en el semestre pasado, ¿sí? Y es lo que hay que tener presente. El diseño lo vamos a realizar para un carril, jóvenes, ¿sí? Para el carril de diseño. Y este carril va a ser el de extrema derecha, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque es por donde pasa el mayor número de vehículos pesados y también ligeros, entonces el más crítico. Entonces por eso hay que hacer el diseño allí en ese carril, ¿sí? Entonces seguimos con Jonathan. Sí, deme un segundo, ingeniero. Es que tengo un problema aquí con la... Ya, ¿de dónde, disculpe? Aquí donde dice AASHTO. Ok. Dice, AASHTO diseña los pavimentos por fatiga. La fatiga se entiende como el número de repeticiones o ciclos de carga y descarga que actúan sobre un elemento. En realidad, al establecer una vida útil de diseño, lo que estamos haciendo es tratar de estimar en un periodo de tiempo el número de repeticiones de carga a las que estarán sometidos el pavimento. La vida útil mínima con la que se debe diseñar un pavimento rígido es de 20 años. Es común realizar diseños para 30, 40 o más de 50 años. Otro factor que hay que tomar en cuenta es la tasa de crecimiento anual, que depende del desarrollo económico social, de la capacidad de la vía, tipo de vehículo que pueden ser más de un tipo que de otro. Es conveniente prever este crecimiento del tráfico tomando en consideración una tasa de crecimiento anual con la que se calcula factor de crecimiento de tráfico. Es importante investigar adecuadamente la tasa de crecimiento apropiada para el caso en particular que se esté considerando. A continuación, se presentan algunos valores típicos de tasas de crecimiento. Sin embargo, estos pueden variar según el caso. Ok, gracias, Jonathan. Entonces, jóvenes, aquí bien importante, ¿sí? Los años de diseño, jóvenes. ¿Sí? No quiero que cuando ya estén haciendo su proyecto me digan, profe, ¿para cuántos años? Bueno, aquí está, ¿sí? 20, 30, 40 o más de 50. ¿En función de qué van a realizar este proyecto? Bueno, pues en función del tráfico, del tipo de vialidad, ¿sí? Comúnmente, jóvenes, se diseñan para 20 o 30 años, ¿sí? Pero ¿qué tienen que tener en cuenta al momento de diseñar? ¿Sí?
Tienen que tener en cuenta, jóvenes, que las vialidades están en constante evolución, ¿sí? Posiblemente ustedes ahorita realicen una carretera de 2 carriles, pero según el desarrollo de alguna ciudad, pues a 20 años esa carretera no va a cumplir con la capacidad del tránsito, ¿sí? Entonces no tiene caso, jóvenes, que esa carretera la diseñen que el pavimento lo diseñen para 50 años, si a los 20, 30 años esa carretera va a estar sujeta a una modernización y ampliación, ¿sí? Entonces, también en función de eso está el número de años. Ahora, si es una vialidad, por ejemplo, urbana, ¿sí?, donde es una vialidad principal, pero a la vez saben que no va a tener cambios en su geometría, ¿sí?, y aparte, las acciones de mantenimiento y conservación son complicadas porque no puede cerrarse el tránsito en esa vialidad, pues esa sin problemas yo la puedo diseñar de hasta 40 o 50 años o más, ¿sí? Entonces ahí ya es el criterio de cada quien, jóvenes. Hay que ver en dónde podemos diseñar para bajos periodos de vida útil o para altos periodos de vida útil, ¿sí? Y entonces aquí tenemos en la tablita los valores comunes para una tasa de crecimiento. El crecimiento normal, hablamos del 1 al 3%, vías completamente saturadas del 0 al 1%. ¿Por qué, jóvenes? Pues porque ya están saturadas, ya no le podemos meter más vehículos, ¿sí? Entonces ahí hay que modernizarlas. Entonces, con tráfico inducido, bueno, desde el 4 al 5%, y vialidades en una zona de alto crecimiento, pues podemos tener mayor al 5%. Aquí nos dice una nota que solamente durante 3 a 5 años, ¿sí? Entonces, pero eso depende obviamente del análisis socioeconómico de la región también. Luego tenemos que calcular también, jóvenes, el factor de crecimiento del tráfico. Aquí está la fórmula. Factor del crecimiento del tráfico es igual a 1 más la tasa de crecimiento, eso a la n, que donde la n son los años de vida, menos 1 sobre la tasa de crecimiento. ¿Eso para qué? Bueno, pues ya más adelante vamos a ver la fórmula donde se aplica este factor de crecimiento del tráfico, ¿ok? Entonces, seguimos con Jorge Javier Cerdán. Sí, ingeniero. Inciso D, transferencia de carga. También se conoce como coeficiente de transmisión de carga, J, y es la capacidad que tiene una losa del pavimento de transmitir las fuerzas cortantes con sus losas adyacentes, con el objetivo de minimizar las deformaciones y los esfuerzos en las estructuras del pavimento. Mientras mejor sea la transferencia de cargas, mejor será el comportamiento de las losas del pavimento. La efectividad de la transferencia de carga entre las losas adyacentes dependen de varios factores: cantidad de tráfico, utilización de pasajuntas, soporte lateral de las losas. La utilización de pasajuntas es la manera más conveniente de lograr la efectividad en la transferencia de cargas, por lo que se recomienda su utilización cuando el tráfico pesado sea mayor al 25% del tráfico total, el número de ejes equivalentes de diseño sea mayor de 5.0 millones de ESALS. Esta transferencia de carga se realiza a través de los extremos de las losas, juntas o grietas, y su valor depende del tipo de pavimento, del tipo de borde u hombro y de la colocación de los elementos de transmisión de carga. En la siguiente tabla se muestran los valores del coeficiente de transmisión de parámetros. Tabla 3.5, valores de coeficiente de transmisión de carga.
Hombro, elementos de transmisión de carga, concreto hidráulico, tipo de pavimento, si es sí o no, no reforzado o armado con juntas de 2.5 a 3.2, en no 3.6 a 4.2, armado continuo, en sí 2.3 a 2.9, en no tiene nada. El conjunto. ¿Le sigo? Ahí, permíteme, Danito, Jorge. Sí. Ok. Aquí llegamos a otro valor, jóvenes, que nos pide la fórmula, ¿sí? Que es el coeficiente J o coeficiente de transmisión de carga. ¿Sí? Y pues esto también aquí lo vamos a sacar de esta tabla, jóvenes. Ojo, esta tabla no se la inventó alguien así, nada más por inventársela. ¿Sí? Esta tabla la sacan directamente de la guía para el diseño de estructuras de pavimento de la AASHTO 1993. ¿Sí? Salvo algunos valores, jóvenes, de repente sí los modifican algo, pero son para adaptarlos más a las condiciones mexicanas. ¿Ok? Entonces, todo es, por eso me gustó este manual, porque está muy completo y sí está muy relacionado, bien enfocado a lo que es el AASHTO 1993, porque de repente nos encontramos nosotros algunos otros documentos o tesis también, que por ahí tienen algunos errores u omisiones en algunos datos y realmente no son muy confiables. ¿Sí? Entonces, este manual yo lo encontré que sí está tomado realmente de ese AASHTO y muy detallado, jóvenes. ¿Sale? Entonces, ¿a qué se debe, jóvenes, con el coeficiente de transmisión de carga? Pues ya lo vemos. Justamente es la transmisión de carga de una losa a otra. ¿Vale? Aquí en el primer caso, pues no hay transmisión de carga. ¿Sí? Entonces, una junta 0% efectiva. Y aquí nos simboliza, jóvenes, la deflexión que hay entre una losa y otra. ¿Sí? ¿Y eso qué me va a generar, jóvenes? Pues bombeo. ¿Sí? Acuérdense, el famosísimo bombeo adicional a un escalonamiento y un golpeteo en el vehículo, en la suspensión, y por eso se oye siempre el ton, ton, ton. ¿Ok? En el siguiente caso, tenemos una junta 100% efectiva. ¿Por qué? Porque la carga la absorben las dos por medio de un pasajuntas. ¿Sí? Y aquí podemos obtener o ver cómo las dos se flexionan la misma distancia, ¿sí? O tienen la misma deformación. Entonces ya se considera como una junta 100% efectiva. ¿Vale? Entonces, esto es, jóvenes, la transmisión de cargas. Ahora falta el soporte lateral. Esto nos va a comentar el compañero José Daniel en qué consiste. Sí, soporte lateral es el confinamiento que produce el soporte lateral y contribuye a reducir los esfuerzos máximos que se generan en el concreto por efecto de las cargas. Un pavimento de concreto puede considerarse lateralmente soportado cuando tenga algunas de las siguientes características en su sección. Carril ancho mayor o igual a 4.0 metros. Confinamiento de guarniciones o banqueta. Con acotamientos laterales. Listo, hasta ahí, José Daniel. ¿Sí? Sí. Entonces, estas son las características que debe tener un pavimento para considerarse con confinamiento lateral. ¿Sí? ¿Qué pasa si no hay confinamiento lateral, jóvenes? Bueno, pues ya lo vimos en las clases pasadas cuando analizamos las fallas. ¿Sí? Si no hay confinamiento lateral, pues por ahí ingresa el agua, satura el terreno de desplante, me causa alguna deformación, ¿sí? Y un asentamiento mayor en los hombros, por lo que aparecen grietas longitudinales en nuestras losas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el confinamiento lateral, aparte también de un buen drenaje subterráneo y superficial. ¿Sí?
Aquí está en ojo, jóvenes. El confinamiento con guarniciones, vean bien dónde está la guarnición, ¿sí? Si lo ponen nada más a la altura de la losa, pues obviamente no va a servir de nada. Esta tiene que estar anclada mínimo a la base, ¿sí? O sea, en el espesor de la base, ¿sí? Para que pudiera considerarse como confinamiento lateral. Y los acotamientos también, ¿sí? Entonces, con el compañero Juan Manuel Martínez, lo referente a los pasajuntas. Las pasajuntas son barras de acero redondo liso con un FY de 4.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la cual no debe adherir al concreto, permitiendo el libre movimiento de las losas longitudinalmente, pero sí debe transferir verticalmente parte de la carga aplicada en una losa adyacente. Se coloca perfectamente alineada a la mitad del espesor de la losa. Propiedades del concreto. Hasta ahí. Son... Sí. Entonces, jóvenes, nada más aquí cuidado. El acero, jóvenes, como el acero que utilizamos nosotros en la varilla convencional, es un F'Y 4200 kilos sobre centímetro cuadrado, y es la misma resistencia que tienen las barras de acero liso. O sea, realmente son varillas lisas, ¿sí? Y ya lo vimos en la exposición, jóvenes, por lo tanto no son temas nuevos. Esa debe estar libre, ¿sí? Que a veces hasta se engrasa y se le pone una manguera ahí como capuchón, para que tenga libre movimiento horizontal y únicamente me transfiera las cargas verticales, ¿sí? Esa es la función del pasajuntas, jóvenes. Vamos a analizar las propiedades del concreto, por lo que le voy a pedir a la compañera Kenia que nos apoye ahí en la lectura, por favor, Kenia. Claro que sí. Propiedades del concreto. Son dos las propiedades del concreto que influyen en el diseño y su comportamiento a lo largo de su vida útil. 1. Resistencia a la tensión por flexión o módulo de ruptura, LMR. Módulo de elasticidad del concreto. Debido a que los pavimentos de concreto trabajan principalmente a flexión, es recomendable que su especificación de resistencia sea acorde con ello. Por eso el diseño considera resistencia del concreto trabajando a flexión, que se conoce como resistencia a la flexión por tensión, S'(C), o módulo de ruptura, MR, normalmente especificada a los 28 días. Existe una prueba normalizada por la ASTM C78 para la obtención del módulo de ruptura, lo cual consiste en aplicar carga a la viga de concreto en los tercios de su claro, como se ve en la figura. Se puede realizar otra prueba similar aplicándole carga al centro del claro. Los resultados obtenidos son diferentes, aproximadamente entre 15 a 20% mayores. Gracias, Kenia. Sí, y entonces, jóvenes, pues esta prueba tampoco es nueva, ya la vimos en las exposiciones, ¿sí? Entonces, las exposiciones, pues no fueron temas que yo me inventara, ¿verdad, jóvenes? Fueron temas que íbamos a ver más adelante, y aquí ya los estamos concretando. Nosotros ya sabemos la diferencia entre el F'C y el módulo de ruptura o la flexión por tensión, ¿sí? También sabemos cómo se obtiene, ¿sí? Con la carga a los tercios, jóvenes, acuérdense, ¿sí? Y es una viga, no un cilindro. Y para esto, jóvenes, nos recomiendan que utilicemos valores de módulo de ruptura que nos dicen en la siguiente tabla, ¿sí? Es igual, jóvenes, que un F'C, cuando ustedes están construyendo un edificio, le dicen, a ver, el concreto para los firmes va a ser de un F'C de 150 kilos por centímetro cuadrado. El concreto para los castillos de 150 kilos por centímetro cuadrado. Para las zapatas de 250 kilos por centímetro cuadrado. Las losas 250. En alguna trave en especial a lo mejor les exigirán 350 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí?
Entonces, en este caso es de manera similar. Según la importancia de mi vialidad, me van a recomendar un MR, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo autopistas, me van a recomendar un MR de 48 kilos por centímetro cuadrado, y me voy a lo más crítico, que es una urbana secundaria, con un MR de 42 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Aquí en la tablita pues tengo dos valores, que es en kilos por centímetro cuadrado o que es en PSI, ¿sí? Aquí, jóvenes, le quiero preguntar al compañero Víctor Manuel. ¿Se encuentra Víctor Manuel? Sí, ingeniero. A ver, Víctor Manuel, ¿qué es PSI? No recuerdo bien, ingeniero. ¿Era algo sobre la presión? Sí, pero ¿qué unidades son? O sea, son PSI, pero ¿cómo se lee eso? ¿No? A ver, ingeniero. entonces vamos con el compañero Luis Eric Pintao. Sí, ingeniero. PSI, si no mal recuerdo, Luis. son libras por pulgada cuadrada. Exactamente. Es una unidad de presión y son libras por pulgada cuadrada. ¿Sale? Entonces, jóvenes, le seguimos. A ver, entonces, ¿quién seguía? Kevin Hernández. El ácido permite utilizar la resistencia a la flexión promedio que se haya obtenido del resultado de ensayos a flexión de las mezclas diseñadas para cumplir la resistencia especificada del proyecto. MR promedio igual a MR específico más ZR por desviación de estándar del MR. Desviación normal estándar. Los valores típicos utilizados para la desviación estándar son concreto premezclado del 6% al 12%, con un promedio de 9%, el mezclado central del 5% al 10%, con un promedio de 7.5%. La desviación normal estándar ZR define que para un conjunto de variables, espesor de capas de característica de los materiales, condiciones de drenaje, etcétera, que intervienen en un pavimento, el tránsito que puede soportar el mismo a lo largo de un periodo de diseño. A continuación se muestra la tabla de la desviación normal estándar en función de la confiabilidad R. Ok, gracias, Kevin. ¿Sí? Aquí tenemos la tabla, jóvenes. Tenemos diferentes valores de confiabilidad, ¿sí? De 50 a 92, de 93 a 99.99, y la desviación normal estándar, ZR, que le corresponde a esa confiabilidad. ¿Ok? ¿Dónde vamos a utilizar esto? Ya más adelante lo veremos. ¿Sí? Entonces, Kevin, Ledimo, lo referente al módulo de elasticidad, por favor, Ledimo. Sí. El módulo de elasticidad del concreto, S, está relacionado con su módulo de ruptura y se determina mediante la norma ASTM CES 469. En un defecto, correlacionarlo con otras características del material, como puede ser su resistencia a la compresión F'C. Esto es, S es igual a 21.000 por F'C a la 1 medio. Resistencia. Gracias, Limo. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ya tenemos otro dato, que es el módulo de elasticidad del concreto. ¿Sí? Si se fijan, este está en función
de la F'C, jóvenes, y nosotros el que tenemos es el MR, ¿sí? Entonces, por eso fue que le solicité a los compañeros de la exposición que buscaran la fórmula o la gráfica para correlacionar el MR en función del F'C, ¿sí? Entonces, con esa fórmula nosotros podemos obtener el F'C en función del MR o el MR en función del F'C, y obviamente sustituirla aquí en esta fórmula del módulo de elasticidad del concreto. Y con eso, pues ya tenemos el módulo de elasticidad del concreto para ponerlo en nuestra fórmula general de diseño. ¿Sale? Entonces, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna duda? No, creo que por el momento no, ingeniero. Ok. Entonces, jóvenes, nos vemos mañana. Esta semana tenemos clase hasta el viernes, ¿verdad? Y ya inician las vacaciones. Así es, Inge. Así es, en efecto. Bueno, jóvenes, pues entonces mañana todas nos vemos para continuar con este método. Entonces, pues que descansen, jóvenes, y que tengan bonita tarde. Nos vemos. Gracias, Igualmente. Gracias, ingeniero, igualmente.